Dios le bendiga. Este es su programa El Camino Está Hecho. Mi nombre es Estrella y hoy tendremos a un evangelista que nos estará hablando de su testimonio. Así que primeramente voy a leer la palabra en Proverbios capítulo 9, versículo 10. Así que la palabra de Dios se lee con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Dios bendiga su palabra. Y ahora sí, con nosotros tenemos a el evangelista Sandro Torres. Dios le bendiga. Amén. Sandro, bienvenidos Amén. Aquí a Betel IVX. Le damos las gracias a nuestra hermana Estrella, ¿verdad? Por la oportunidad que me ha dado, hermano Henry, ¿verdad? Por esta oportunidad en esta noche. Estaremos aquí, ¿verdad? Lo que el Señor ponga en nuestro corazón, ¿verdad? Y estamos bien contentos. Pertenecemos a la iglesia Río de Jordán 3, allá en Río Grande. Mi pastor Noel Toledo sabe que estamos en este lugar, ¿verdad? Y estamos aquí para gozarnos, ¿verdad? Y que el Señor pues ministre a través, ¿verdad? De este lugar, y que todo lo que se haga aquí sea para la gloria del Señor. Qué bueno, qué bueno. Así que queremos saber, ¿verdad? Como todos, ¿verdad? Que Dios ha hecho grandes cosas con cada uno de nosotros. Y pues queremos saber, ¿verdad? ¿Qué Dios hizo con usted, ¿verdad? Pero primeramente, ¿cómo comienza su niñez? Mi niñez, bueno, comienza, ¿verdad? En el residencial Vista Hermosa, ¿verdad? Porque yo soy natural de residencial Vista Hermosa, allá en Río Piedras. Amén. Y la niñez mía, pues fue una niñez bastante fuerte, ya que, ¿verdad? A una cierta edad, pues terminamos siendo removidos de nuestro hogar y terminamos en una institución de menores, allá en el pueblo de Río Grande. Fue una, ¿verdad? El comienzo de mi vida fue una niñez bastante fuerte, una niñez donde vimos que el enemigo se levantó grandemente contra, ¿verdad? Mi familia, contra esta persona, ¿verdad? Primeramente, pues ya Dios conocía los planes que tenía con uno, y Dios, conociendo los planes que tiene con uno, el enemigo pues trató de oponerse de muchas maneras. Y uno pasa, ¿verdad? Situaciones duras en la vida, pero Dios tuvo el control de todas estas cosas. Cuando dices que fueron removidos, significa que vivían en Vista Hermosa y pasaron a otro pueblo. Pasamos de residencial Vista Hermosa, ¿verdad? Donde vivíamos en Río Piedra, y terminamos en lo que se llama allá el pueblo de Río Grande, en una institución que en aquel tiempo se llamaba el Pueblo del Niño, hoy en día ya no existe, ¿verdad? Pero terminamos allí en una institución de menores del Departamento de la Familia, nos removió del hogar. Ok, o sea que en algún momento su mamá ya la conocía o... Sí, conocíamos a mi mamá. Mi mamá fue que, pues, hubo una situación en ese momento. Mi papá, pues, era una persona alcohólica. Mi mamá, pues, se fue de la casa y nos abandonó con, ¿verdad? Usando esa palabra. Nos abandonó éramos 8 hermanos. Y a través del tiempo, con el alcoholismo de mi papá pues nos removieron del hogar porque mi papá no estaba apto para tenernos al cuidado. Ok. ¿Cómo era ese ambiente en Vista Hermosa? El ambiente en cuestiones de, ¿verdad? En su niñez. Fue un ambiente fuerte, era un ambiente, ¿verdad? Mi papá trabajaba todo el tiempo y nos criamos criaban unos familiares, y había maltrato físico y a veces hasta psicológico. Maltrato de muchas cosas, ¿verdad? ¿Verdad? No quiero hablar en algunos temas, pero hubieron otras cosas, ¿verdad? Más fuertes todavía, las cuales no con nosotros, pero con mis hermanas, las cuales el Departamento de la Familia decidió removernos del hogar. Ok. ¿Qué anhelabas cuando pequeño? Bueno, siempre desde pequeño, pues, visité la iglesia. En Vista Hermosa había una capilla pequeña, visitamos la iglesia, que hoy en día es la iglesia de Francisco Cabezudo, ¿verdad? Ya. Pero antes era una capillita, nos llevaban allá a la iglesia, y mi anhelo siempre fue como que siempre me vi en donde estoy hoy en día. No sabía que llegaría aquí, pero sí siempre me vi que me gustaban las cosas del Señor, aunque no fui cristiano como tal, pero esa semilla pues que se sembró en mi corazón, pues
ya Dios la había puesto, yo creo que como dice el libro de Jeremías, ya me había conocido en el vientre de mi madre y ya Dios tenía un camino puesto para mí. ¿Tenías algunos talentos cuando pequeño? Siempre me gustó cantar. Cuando era pequeño, pues agarraba la Biblia y predicaba. No sabía lo que predicaba, pero aunque fuera un disparate, algo decía, era pequeño. Y así de pequeño, a pesar de la institución, también cantaba y tomaba la Biblia, le predicaba a los muchachos allá, aunque no sabía lo que decía, ¿verdad? No tenía conocimiento en ese tiempo, ¿verdad? Y ya había un camino que yo sé que Dios estaba trazando en mi vida, pero también había un camino que el enemigo también quería trazar en la vida mía, que fue cambiando ese pensamiento en mi vida en algún momento. O sea, que en su niñez ¿hubo algún pensamiento negativo por el proceso que estabas pasando? No en la niñez, sino... Hay un verso, ¿verdad?, que nosotros a veces leemos que dice que me empujaste con violencia. Y el enemigo ya venía empujando mi vida con bastante violencia. Y eso pues en el camino, pues ya siendo más joven, determiné, ¿verdad? Ya mi corazón empezó a entrar en una forma como de odio y de rencor en la vida, la cual pues me llevaron después más adelante a unas situaciones en mi vida. Bueno, me habías hablado de que comenzaste en esa capilla buscando de Dios. ¿Habías tenido alguna experiencia desde pequeño que Dios le haya revelado? Bueno, yo la experiencia que tuve cuando pequeño, yo me acuerdo en el residencial Víctor Hermosa, el edificio 50, no me acuerdo el apartamento, yo vi una figura muy grande negra y solamente la veía yo y yo era pequeño antes de entrar a la institución de ser removido. Y yo me acuerdo que yo señalaba para esta figura, estaba el primo mío, habían unos niños, unos amiguitos conmigo, pero yo señalaba hacia donde estaba la figura aquella negra que me decía que mi hogar lo iba a destruir. Me dijo, a ti y a tu familia los voy a destruir. Esa fue mi primera experiencia cuando era un niño, 6 o 7 años. No entendía, ¿verdad? Porque no tenía la capacidad para saber lo que estaba ocurriendo, sino hasta, ¿verdad?, que uno ya es mayor y le sirve a Cristo, que entendí que era un demonio que estaba allí, que ya tenía un plan de destrucción contra mi familia. Hay que entender que el enemigo tiene planes. Sí, trata de engañar a los niños. Tiene planes para destrucción de la familia, destruir los matrimonios, destruir a todo el combo familiar, como decimos. El núcleo familiar, el enemigo está en contra de la creación de lo que Dios ha hecho. Y la familia es una de las partes que el enemigo ataca mucho. Y esa es el hogar de nosotros fue bien atacado, muy atacado. Bueno, terminó mi mamá abandonándonos. Mi papá era alcohólico, éramos maltratados en el ¿verdad?, por los familiares que nos cuidaban. Éramos, ¿verdad?, era a golpe, pescosada, maltrato con correa. Te sentaban en una esquina y estabas ahí parado, no podías moverte. Y una serie de cosas y de eventos que llevó esto, ¿verdad?, a que el departamento de la familia nos llevara a una institución y nos sacara de aquel lugar. En eso que pasaste, tuviste el poder, o sea, la expresión de poder decirle a alguien, tenerle la confianza puesta a alguien para decir lo que le estaba pasando. No, nunca tuve la verdad. Fue toda la remoción fue por una situación que pasó con una hermana de nosotros, ¿verdad? Un familiar, un hombre, ¿verdad?, varón, no quiero decir mucho, pero era un hombre varón que era familia de mi papá, que se quedaba con nosotros y aparentemente hubo una situación de manoseo con una hermana mía, algo así, y ella lo habló y por eso fue que fuimos removidos. ¿Alguien fue ejemplo en su vida? Bueno, mi papá puede ser lo que era, alcohólico, ¿verdad? Pero siempre los padres son ejemplo de uno, a pesar de que no andaba correcto mi papá. Era como el héroe de uno, ¿verdad? Y siempre lo amé mucho a mi papá. Mi mamá también, pero mi papá mayormente fue el más como que esa persona, a pesar de su condición de alcoholismo. Mi papá era ese hombre como que más fuerte, amoroso, más que te buscaba. A pesar de que yo estaba en la institución, mi papá aparecía a visitarnos a aquella institución en cualquier momento de la semana. Él siempre aparecía una vez a la semana o 2 veces a la semana, llegaba a visitarnos. Mi mamá yo no la vi hasta que tenía yo 14 o 15 años de edad, que fue que vine a verla.
sea que mi papá demostró esa parte de amor más allá que mi mamá, y siempre lo vi como que a pesar del alcoholismo y de su dejadez, ¿verdad? De tratar de hacer ese cambio para recuperarnos, siempre lo vi como que a pesar de todo, él tenía una enfermedad, lo reconocía aún desde pequeño, que él le tenía un problema. Sandro, ¿y cómo era su carácter? No, mi carácter fue fuerte. A pesar de todo, ¿verdad? Las circunstancias de la vida te llevan a ser como una persona que siempre andas a la defensiva. Era agresivo. Si alguien se ponía conmigo, pues desde pequeño me gustaba pelear. Había que Sí, había que pelear porque yo me iba a defender. Sí. Llegué a rajar cabeza con piedra, con palo, día de la gente. Era bien agresivo. Esa situación de mi vida me estaba llevando en un odio bastante fuerte, y ya era agresivo. Era una persona bastante agresiva. Que era agresivo. O sea que nadie se metía contigo. Se metían, pero tenían que agarrar. Tenían que pensarlo. Se ponían a las consecuencias de lo que podía pasar. No medía lo que hacía. ¿Verdad? Para ese tiempo en la institución, pues yo lo llegué a hacer cosas, ¿verdad?, a los demás compañeros, pero en aquel tiempo no estaba tampoco esas leyes tan fuertes. A lo mejor yo hubiese estado preso desde niño, pero no eran esas leyes. La misma institución trabajaba con las cosas que ocurrían en la institución, y gracias al Señor, ¿verdad? Fue una institución buena, fue una institución que no me puedo quejar de ella. Amén, amén. Siempre me crió un señor que era cristiano. Ese fue el don Luis López, se llamaba, él falleció hace como un año atrás. Esa fue una base bastante fuerte en mi vida espiritual. A la larga y a la cansada, fue un ejemplo más allá que mi mismo papá. Hablando de los ejemplos, vengo de eso a mi corazón, sí. Él era una persona cristiana, y a pesar de mi carácter, Dios lo usó mucho para manejarme, para poder manejar a los... Tenía ese don que Dios le había puesto a ese caballero. Él era el encargado de la institución de nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Cuando Dios pone una persona, ¿verdad? Amén. Para que eduque, ¿verdad? Por medio de la palabra a ese niño que está creciendo, ese niño, ¿verdad? Que está en el proceso de cambios en la vida. Es un cambio radical estar con tu familia, estar en tu casa, en el núcleo familiar, y de golpe tener que dejar tu casa, dejarlo todo. No sabes, no conoces qué es lo que está sucediendo. Después ya de grande fue que vine a enterarme de todos los problemas y todas las situaciones que en mi casa habían, y entonces pude entender cuál fue el proceso. Sandro, ¿alguna travesura que hayas hecho, ya sea en la escuela, donde vivías? Travesura, muchachas, es un montón. ¿Le dejaste a alguien, lo dejaste sin pelo a alguien tirándole piedra o algo así? En una ocasión yo estaba corriendo bicicleta y había un encargado llamado Harry. Y había la sangre falsa esa de la Halloween que usaban la gente, como a Drácula y esas cosas. Yo le dije a uno de los muchachos, échame sangre por toda la cara, por toda la frente. Yo voy a correr bicicleta y me voy a hacer que me caí por todo el piso, para que cuando Harry venga a verme, para que me vea la sangre. Y yo vengo en la bicicleta, yo era un artista en eso, y me tiré como que si me hubiese estrellado, y todas las manos llenas de sangre de esa falsa. Y el hombre, ay, pero quítate las manos de la cara, quítate las manos. Pero yo estaba muerto de la risa. A mí que le dieron un ataque al pobre señor. Y él pensaba, mira, este está botando sangre, está todo ensangrentado. Y cuando se me saca la cara, yo no podía aguantar muerto de la risa, porque toda la cara llena de sangre de esa falsa. Y el hombre cogió así el puño para el encargado, Harry. Me acuerdo de eso porque le hice esa maldad. Pero no, él era amigo suyo. Él era el encargado. Ah, el encargado de la institución. Era el encargado, uno de los encargados. Eran varios. Él era uno de los encargados. Okay. Yo hice muchas maldades. Si van a ver maldades, aquí no salimos. Siempre uno hace maldades, ¿verdad? Cuando pequeño y uno no mide las circunstancias. No, yo hacía muchas maldades. Sí, muchas maldades. Eso fue una de las que más me acuerdo, hacía ahora de golpe. Ajá. Pero nos reímos. Okay. En su juventud, ¿alguien le ofreció cigarrillos, droga, y llegó a consumirla? Yo siempre vine de un residencial, como te hablé de Vista Hermosa, donde la droga siempre ha estado. Mi mamá, a pesar de todo, vivía en Playita, donde la droga siempre ha estado. En mi familia hubieron
¿verdad? Mis hermanas fueron adictas. Mi casa después ya en la adultez, yo seguí en la institución, ¿verdad? En la institución donde me crié llegó un momento de haber drogas. Introdujeron drogas. ¿Dentro de la institución? Sí, era una institución muy buena, pero hubo un grupo de muchachos que introdujeron drogas dentro de la institución. Me ofrecieron cigarrillos, me ofrecieron marihuana, pero yo nunca, gracias al Señor, en esa parte vicioso nunca fui. De cuestión de drogas y cosas así, nunca, ¿verdad? Siempre de niño, siempre me puse algo en mi corazón. Dije, yo nunca voy a usar droga, nunca voy a usar droga. Y a pesar de todas las situaciones de mi vida, yo nunca usé droga. Nunca usé droga. ¿En algún momento llegaste a ver parte de las personas que estaban consumiendo droga en estado crítico? No los vi críticos, estaban enviciados, me ofrecían, sabía que estaban en vicios, pero como uno vive un código, ¿verdad? De la calle, porque a pesar de toda la institución también teníamos nuestros códigos. No éramos personas de delatar a los demás. Yo nunca la utilicé, yo les dije, no quiero que me ofrezcan nada de eso. Y ellos siguieron en sus vicios, muchos de ellos después salieron adictos, bien adictos a droga, su vida perdida. Pero yo, gracias al Señor, en esa parte, por lo menos en droga, yo no la utilicé. Sí, que Dios lo cuidó. Sí, en esa parte, pues, cuando uno pone su disposición, ¿verdad? Pues, uno se propone planes. Y en esa parte, pues, yo no utilicé droga. Aunque más en mi juventud, ya siendo más adulto, pues, ya me descarrilé a otros caminos, ¿verdad? ¿Con el alcohol? No el alcohol tanto, sino acuérdate que a mí, ¿verdad? En el proceso de mi vida, mi papá murió cuando yo tenía 12 años. Los años 80 fueron años difíciles para mí, aún estando en la institución, porque los años 80 llegó un momento donde mi papá murió, yo tenía 12 años de edad, pero, ¿verdad? Y después que mi papá falleció por causa del alcohol, luego en el 82, eso fue mi papá, en el 85, asesinan a un hermano mío. Wow. Y en el 87 asesinan a mi mamá y en el 92 asesinan a un hermano mío. ¿Verdad? Si no fuera por la misericordia de Dios, hoy en día yo no estuviera hablando aquí testificando, ¿verdad? Porque también me iban a asesinar a mí. ¿Qué edad tenía para ese tiempo? Bueno, la edad cuando asesinaron cuando mi papá fallece, yo tenía 12 años, a los 15 años en el 85 asesinan a mi hermano, tenía 17 cuando asesinan a mi mamá en el 87 y 22 años cuando asesinan a mi hermano mayor. Pero ya yo había empezado un rumbo de mi vida diferente. Ya yo estaba en el narcotráfico, estaba haciendo otras cosas, ¿verdad? Ilegales por ahí. O sea, que no estabas visitando la iglesia. No, yo la iglesia la visité bien poco. Yo no fui una persona de tener un compromiso con el Señor, ¿verdad? Directamente, pero siempre guardé un temor de Dios. Siempre tuve temor del Señor. Sí. A pesar de los pasos que la vida dura me fue dando y el odio que creció en mi corazón, yo siempre te guardaba una cosa. Siempre tuve temor del Señor. Siempre tuve temor de Dios. Ok, entonces me dice que fuiste narcotraficante. Sí, estuve un tiempo en el narcotráfico ya, pero fue por causa de las mismas muertes de mis hermanos, de los asesinatos de mis hermanos, pues llegó el momento que quise cobrar venganza por eso. Wow. Eso me llevó a una vida bastante complicada en las calles. ¿Verdad? A veces la gente venga personas, no todo el que está en el narcotráfico quiere estar en el narcotráfico. Hay gente pues que la vida los empuja, difícil, una vida difícil, complicada. Y cuando vienes a ver, pues el odio, el enemigo, te ciega, te pone venda en los ojos. Y cuando vienes a ver, estás involucrado en muchos revoluciones, muchos problemas. A veces uno no sabe ni cómo va a salir. Sí, porque quiere decir que el enemigo le pone en la mente como que véngate. Y en ese momento, en el cual mataron a su familia, ¿sabías quién había sido la persona que lo había hecho los hechos? Por lo menos de mi hermano no lo conocía personal, pero sí me dieron quién fue la persona, y de mi mamá, porque fue el mismo que primero asesinó a mi hermano y 2 años después asesinó a mi mamá. ¿El mismo? El mismo. Wow. Estaba en cosas de tribunales. Lo que sucede es que, vamos a hablar claro, mi mamá también estaba bajo el narcotráfico. Y en el mundo de la calle,
Usted sabe que si usted está en la calle, a usted asesinan a un familiar o algo, o usted ve algo, hay códigos donde usted no chotea, como se dice por ahí, y usted no puede estar choteando. Mi mamá llevó a la persona a tribunales y, ¿verdad? Esta persona pues decidió a los 2 años viendo el caso que lo estaba perdiendo, también le quitó la vida a mi mamá. Porque pues, los códigos de la calle pues hablan de que no puede estar señalando, o toma la justicia por tus manos o deja las cosas como están. Sí. Caso bien fuerte. Porque fuertes. Fueron 3, ¿verdad? Fueron 3. Mi mamá y 2 hermanos más. Mi mamá fue en Playita y mi hermano también fue en Playita. El primero, Luis. Después fue mi mamá. Y el hermano mío mayor fue en Vista Hermosa. ¿Y qué pasó por tu mente? Mi hermano, fíjate, antes mi hermano era cristiano, el mayor. Era un hombre de Dios, un hombre de iglesia. Y cuando vio a mi mamá asesinada, al verla así ensangrentada, mi mamá le dan unos tiros en el cuerpo y uno le dan en la cabeza. Y eso pues a mi hermano como que lo enloqueció. Y ya yo venía ya medio ya rebelde. Y estaba ya empezando en los pasos del narcotráfico siendo un muchacho joven. Y eso cuando asesinan a mi hermano, pues eso me enloqueció. Me volvió más agresivo en ciertos puntos. ¿Y qué pasó rápido cuando le dijeron que habían matado? ¿Qué pasó por su mente? Lo que sucede, mira, Dios revela. Y aunque yo siempre he tenido el don del sueño, ya el Señor desde que tenía como 9 años me había revelado las muertes de mi mamá y de mi hermano. No entendí el sueño, acuérdate, era joven, era un niño, 9 años. ¿Qué voy a entender lo que estoy soñando? Pero sabía que tenía que ver con ellos dos. Y yo había visto ya a mi hermano, yo había visto tres muertes en mi casa desde niño. La de mi papá y la de mi mamá y de mi hermano. Pero la de mi papá yo vi un ataúd tranquilo. En el sueño vi un ataúd tranquilo. Pero a mi mamá y mi hermano lamentablemente yo los vi en un lugar de tormento. Escúchame bien, ya que me estás viendo en este programa, ¿verdad? Escucha bien lo que te voy a decir. El infierno es real. El Señor me mostró a mi mamá y a mi hermano en un lugar de tormento, en un lugar donde sí existe el infierno, ¿verdad? Y es duro saber que yo sé que ellos están perdidos. Pero mi papá, en el medio de la enfermedad en el hospital antes de fallecer, mi papá tuvo la oportunidad de tener ese llamado, a reconocer sus pecados y fue reconciliado con el Señor y murió siendo un hombre creyendo, ¿verdad?, que el Señor era Jesucristo, el único Salvador del mundo. Cuando mi papá muere, ese ataúd de los 9 años, que muere a los 12 años, ese ataúd que yo vi, tranquilo, vacío, era mi papá. Pero mi mamá y mi hermano no, mi mamá y mi hermano murieron de una forma trágica. Y lo que te quiero dar a entender es que el infierno es real. Mi hermano. ¿Tuviste preso? No estuve preso. Tuve muchas situaciones, la policía me agarró con droga, con dinero. Tuve muchos problemas con la ley, varios problemas con la ley, con la justicia. Pero Dios siempre me guardó, siempre. A pesar de todo mi mal camino que tomé, un día reconocí, no me convertí a Cristo, pero sí reconocí que el odio que había en mi corazón no me estaba haciendo actuar correctamente, que el enemigo me estaba usando. Pero era para tratar de que yo también terminara como uno de ellos. En el 92 ya me iban a asesinar. Pero Dios es bueno y es real. Bueno. Dios me guardó de que me quitaran la vida. Y llegó un momento que dije, me van a quitar la vida igual que a mis hermanos y a mi mamá. Es tiempo de reconocer que yo no ando bien. Y para la gloria del Señor empecé a quitarme de las calles poco a poco. Ya yo no tenía problemas con nadie. Excepto que esas personas pues ya habían tenido unas situaciones conmigo. Y yo siempre tenía ese temor de que ellos me fueran a hacer algo. Porque ya yo no estaba en pasos malos, estaba trabajando, estaba haciendo mis cosas bien. Pero vieron otros problemas que se buscaron. Uno fue en Estados Unidos, otro fue allá en el área de Cupey, que fueron asesinados, pero esos ya fueron otros casos aparte. Y después de ahí yo dije, bueno, estoy tranquilo, no tengo nadie que me persiga. Y hasta el sol de hoy, ¿verdad? Que después decidí en el año 99 servirle a Cristo. Hasta aquí estamos. Ya van 25 años sirviéndole al Señor. Señor. ¿Cómo fue ese primer llamado, ¿verdad? Para entrar o sea, ¿verdad? Que Dios toca a uno. Dios toca a uno, ¿verdad? Sí. Lo que sucede, mira, a pesar de todo que yo no le serví al Señor, yo siempre tenía un temor del Señor. Mira, en una ocasión yo fui a Montepar
cuando en aquellos tiempos los que estaban ahí, no voy a mencionar el nombre, Sí. y Montepal era un lugar donde estaba en esos tiempos, como decimos bien en la calle, estaba a fuego. Ujú. Y yo pues estaba socio con unas personas de Montepal en aquel tiempo. Y yo me acuerdo que cuando me iban a quitar la vida, yo fui a buscar un rifle. Y me iban a dar un rifle para yo defenderme, ¿verdad? ¿Sabías que te querían quitar Sí, la ya vida? me lo habían advertido, una persona que era una persona de Residencial Los Laureles, voy a mencionar el caserío, me advirtió de lo que estaba pasando, me dijo, mira, hay unas personas que te quieren quitar la vida, está pasando, y me explicó lo que sucedió. Y yo fui a buscar un rifle, pero caminando en el medio de una de las plazas de Montepal, y vuelvo con los que andan conmigo, que vamos a buscar el rifle, vuelvo y doy 2 o 3 pasos más y escucho la voz de Dios que me dice, no busques ese rifle. No voy a buscar el rifle. Mira, pero ¿qué tú haces? Te van a quitar la vida y tú no te vas a defender. Y yo, no. Pero no lo busqué. Pero fíjate, al no buscar el rifle, era que ya Dios había resuelto ese problema por otro lugar. Cuando estas personas me van a ir a quitar la vida, había una persona que me conocía en medio del grupo que abogó por mí y defendió mi causa. Y yo sé que eso fue Dios que lo tenía. Dios allí. pelea por nosotros. Sí, y a pesar de andar mal, Dios guarda a uno, ¿verdad? Porque hay que entender que Dios guarda. Cuando Dios tiene un plan y un propósito con alguien, no hay diablo que te lo arrebate a Dios. Una persona que había abogado que todavía no lo sabía, que había abogado por mí. Luego me enteré que esta persona había abogado por mí con esas personas que me iban a quitar y eran gente de renombre. En ese tiempo, no voy a dar el nombre, eran gente que se sabía que eran gatilleros, que eran gente que habían enterrado unos cuantos. Pero el que andaba conmigo, que me insistía que buscara el rifle, fue que empezó a llevar el comentario que yo fui a buscar un rifle, que fue a buscar un rifle. Los enemigos se enteraron de que yo fui a buscar un rifle, pero Sí, como que ya le habían advertido. Sí, no, el que andaba conmigo, Ajá. que supuestamente era socio mío. Escucha. No hay amigo en esto. Escucha, aquellos que se creen que son amigos, ¿qué mensaje tú le darías, Sandro? Fíjate, el que mató a mi mamá y a mi hermano era amigo de mi hermano. Llegó a comer en la mesa de mi mamá. Llegó a ser el mejor pana de mi hermano. Y a la larga la cansada, mira, él fue que le quitó la vida a mi mamá y a mi hermano. No hay amigos. No hay amigos. En la calle no hay amigos. Amigos que escuchan. El día que escucha esta transmisión de lo que te estamos hablando, te está hablando una persona que estuvo en la calle, que sabe de lo que te está hablando. No hay amigos. Amigo, Cristo. Amén. Amigo Cristo. Es el único amigo fiel. Y que cuando me iban a quitar la vida fue que abogó por mí, que usó a aquella persona. Y a veces no, fue suerte. No, en la calle no hay suerte. En la calle no hay suerte. En la calle hay propósito de Dios. Y Dios es el que va a guardar tu vida. Pero llega la Biblia dice que no es contender el Espíritu del Señor para siempre con el hombre. Y llegará el momento que Dios no va a guardarte más. Entonces vas a tener que pasar por el proceso de que si te quitan la vida, te vayas al infierno. Vamos a hablar claro. O que Dios permita que para que no te quiten la vida, lo tengas que conocer, vayas preso. Aquí no hay más ninguna forma. ¿Sabes cuántos presos yo trabajé? Trabajé mucho tiempo en la cárcel en Presidio cuando estaba hablando con el hermano Ernesto Burgo Cachi, que en paz descanse. Amén. Y yo veía muchos presos amigos míos. Y hay a veces también que Dios permite que caigan presos para guardarlos también. Gracias al Señor yo no maté a nadie. Yo Gracias puedo hablar a con la Dios, verdad aquí. sí. Yo nunca asesiné a nadie. Aún los que me quisieron hacer daño, yo nunca tampoco los toqué. Yo hablo delante del Señor, ¿verdad? Amén. Nunca tuve ninguna situación. A pesar de que estuve en ese bajo mundo, me respetaba a la gente porque yo respetaba a la gente. Bueno, y Dios no permitió que escogiera las escopetas. No, si yo hubiese buscado ese rifle me hubiesen matado. Sí. El que verdaderamente nunca lo hice porque Dios no lo permitió. Cuando traté de hacerlo, Dios no lo permitió. De verdad, siempre Dios guardó mis manos de sangre. Hoy en día yo puedo decir que los problemas que me busqué fueron otros problemas. Otros casos de otras cosas. No te voy a hablar de que fue asesinato. La policía me agarró con droga. He visto muchos amigos míos estar muertos. Lamentablemente. He visto muchos amigos míos siendo asesinados por mismos amigos de... Me acuerdo, mataron a un muchacho en el caserío que me dolió mucho su muerte. En aquel tiempo yo estaba en la calle también. Y yo me acuerdo que, ¿verdad? Yo le había hablado, no sabía por qué le dije. Y le pasó, lo mataron, ¿verdad? Pero hablándote de los policías, cuando me agarré a la policía, hay un policía bien alto que me trata de agarrar. Yo le hago una llave, le doy una patada. Pero apareció otro policía que no sé de dónde salió, porque yo no estaba armado en ese momento. Y cuando por fin pateé a un policía, no sabía que era policía, el otro me apunta con la pistola en la cabeza, me pone la pistola y me dice, soy policía de Puerto Rico, estás detenido.
Pero mira lo que es Dios. Cuando aquel policía me va a arrestar, que el otro lo está empujando porque lo había golpeado, él no permitió que me golpearan. El otro policía que me apuntó con la pistola no permitió que ningún policía me golpeara. No me golpearon. Eso fue Dios. Sí, era para que me cayeran encima. Pero cuando iba a correr, estaba furioso porque este flaco me solamente lo que yo quería empujarlo para correr, pero ya cuando iba a correr ya el otro me estaba apuntando. Somos policía de Puerto Rico. Y cuando el policía me apunta me llevan así, no permito que me agrediera el policía. Y cuando me tienen para meterme para hacérmelo, si me van a someter caso, me tomaron cápsulas de crack, heroína, dinero, que yo tenía encima. Wow. Que eso era para ir derechito a la cárcel. Iba directo para la cárcel. De ahí fue que yo empecé a entender que yo andaba mal. Porque yo sentí que era Dios que me estaba hablando. Sí, porque hay mucha gente, escúchame amigo que nos estás viendo en ahora mismo esta transmisión. Dios te habla mucho y tú conoces la voz de Dios. Hermano, hay mucha gente que conoce la voz de Dios. Pero el enemigo los engaña. Sí. Los engaña, no te quites, no vas a poder, mira de los enemigos, aquello, lo otro. Mira, cuando Dios te está hablando, es porque Dios sabe cómo te va a guardar, te va a proteger. Y mira, el policía empezó a decirme, tú no perteneces aquí. Tú no eres de este lugar. Tú no estás para esto. El policía no me conocía. Yo nunca había visto a aquel policía en mi vida. Y no supo si era cristiano. No supe si era cristiano. Porque Dios usa hasta las piedras. Sí. Yo lo único que sabía es que aquel policía lo estaba usando Dios. Yo escuché, tienes familia, ¿por qué estás aquí? Si no necesitas de esto, tú no tienes por qué estar aquí, me decía. Dios mío. Y el otro policía, vamos a llevarnos los presos, porque él tiene esto, tiene aquello. Sí, ese era el ángel y el diablo, Señor lo reprenda. Pero puedo entender que el policía estaba molesto, yo fui agresivo. Sí, pero era el diablo. Yo me río porque cuando él me hablaba, yo lo escuchaba atento y me hablaba al oído solo. Y me dijo, te voy a dar una oportunidad. Wow. Te vas a ir para tu casa, pero si te vuelvo a agarrar, te llevo preso. Wow. No era el hombre. No era el hombre, era Dios. Dios me dijo en ese momento, yo te voy a dar una oportunidad. Si te vuelvo a agarrar, voy a permitir que te vayas preso. Porque muerto no te quiero. Wow. Porque aquí lo que iba era muerte. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el policía me suelta, el otro estaba molesto. Y el policía diciendo, vieste, ya los pies me daban acá atrás, corriendo. Luego yo lo vi que se montaron en las patrullas, en los carros de agentes de la policía y se fueron. No pasaron 2 meses que se volvieron a tirar. Pero ya yo estaba quitado de la calle. Yo escuché la voz de Dios. Es tiempo de que escuches la voz de Dios. Es tiempo que sepas que si sigues en lo mismo, puede llegar el momento que o que te vayas preso o te quiten la vida. Yo en el momento que el policía habló, sabiendo que tenía enemigos, yo me quité de la calle. Porque a la larga, mi hermana Estrella, si yo seguía en la calle, iba a matar a alguien. Porque si yo seguía, iba a matar a alguien. Sí, porque ya en este camino, ya yo veía la envidia, venían los que iban contra mí. Y iba a llegar el momento que iba a terminar asesinando a alguien. Y fue un camino difícil. O me iban a terminar asesinando. Entonces, ¿cómo entras a la iglesia? No, eso pasó años después. Después yo tenía como unos 24 años. No fue hasta los 25 años, porque a pesar de que me quité del mundo de las drogas, me busqué muchos problemas más después, porque yo era agresivo. Todavía yo había escuchado la voz de Dios, pero no me había convertido a Cristo. Entonces, pues tuve problemas con agresión agravada con una persona que agredí a un señor. Me vi forzado porque le dio a una muchacha que era la esposa de mi hermano de crianza. Y al ver eso, pues yo lo agredí a él y esto me llevó a los tribunales. Yo tuve problemas en tribunales por otras cosas que no voy a mencionar. Bueno, no voy a mencionar esas cosas, ¿verdad? Sí, pero gloria al Señor, que el Señor de todas siempre en sueños me mostraba, no vas a ir preso, no vas a ir preso. Y usted dirá, no, pero Dios es un Dios que a los delincuentes los protege. No, Dios protege al que Él entiende que en un momento le va a ser útil en su obra. Eso es así. Y Él entiende que yo iba a ser útil en su obra, entendía el Señor, y Él en su sabiduría sabía que yo en un momento dado iba a ceder. Y yo cedí hasta el sol de hoy, ¿verdad? Y después ahí caí de beber mucho, bebía mucho, me puse a beber mucho, bebía mucha cerveza, siempre estaba bebiendo, pero le oraba al Señor que me quitara ese vicio de tomar, porque no bebía alcohol fuerte, pero bebía mucha cerveza. Así que siempre tuviste ese temor.
Siempre tuve el temor cuando los predicaban, aún yo estando en el mundo de pecado, en las cosas de la calle, como vamos a hablar, predicaban y yo temblaba. Yo temblaba como un niño. Así puede ser el más guapo del caserío. Yo temblaba cuando llamaban por nombre, que empezaba el Espíritu Santo a llamar por nombre, que yo entendía que era Dios. Yo decía, me va a llamar, me va a llamar. Y yo temblaba, me va a llamar, Señor, yo no quiero que me llame. Y no me llamaban. Pero ya en el 99 fue que ya el Señor me dio una visión que yo me iba a buscar un problema bien fuerte. Me lo busqué bien fuerte. Pero el Señor ya me había ungido danzando sin servirle. Pero el Espíritu Santo me dio hasta contra el piso. Me dio contra el piso porque es que yo no quería ceder. Yo no quería cederle a no quería. Estaba ahí lleno de odio todavía, aunque no estaba en las calles. Y una madrugada, yo vivía con la madre de mis hijas, y el Espíritu Santo me revolcó por toda la casa. Es que ella dice que yo estaba endemoniado. No, pero era el Espíritu Santo. Me estaba ungiendo por un problema bien fuerte que venía en mi vida. Llegó ese problema bien fuerte. Y de ahí yo dije, Señor, si tú me sacas de este problema, te voy a servir. Qué lindo. Y cuando el Señor me dijo, vas a ver el milagro que voy a hacer en tu vida. Qué bueno. Me convertí rápido al Señor, el problema encima, y el Señor me habló a través, me dice, vas a ver el milagro que voy a hacer en tu vida. A mí mismo me habló. Y el milagro fue que no tuve que ir ni al tribunal con los casos que tenía. Se cayeron todos. Y desde el sol de hoy, desde el año 99 hasta 25 años, llevo sirviéndole al Señor. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que Dios dice la palabra que Él es nuestro abogado, Amén, nuestro juez. Amén. Y qué bueno, porque cuando Dios tiene propósitos ¿verdad? Con las personas, Dios hace todo lo posible, ¿verdad? Nos protege, sí, Él hace milagros, sana y hace... De los versículos que hay en la palabra, ¿cuál es el más que te llega? Cuando asesinaron a mi mamá, un pastor fue y me leyó el Salmo 91. Y me dijo, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Qué lindo ese versículo. Pero cuando mi mamá es asesinada, antes que a mí me dicen que mi mamá era asesinada, ya Dios me había revelado que a mi mamá le iban a asesinar. Yo estaba en la escuela, me acuerdo, estaba en 9º grado para ese tiempo. En la institución, voy para el pueblo niño porque me vino a buscar Mr. Luis, le decíamos Mr. Luis, porque hay una reunión conmigo, con mi hermano, pero eso no es una reunión. A mí me van a hablar de que a mi mamá la mataron. Y la maestra dice, no, pero ¿cómo tú vas a decir una cosa, muchacho? No digas eso. Y yo digo, sí, no, es que yo tuve unos sueños que a mi mamá la mataban en estos días. Y yo siento que a mi mamá le quitaron la vida. Cuando voy a la institución, que el director era psicólogo, empieza con su psicología, pero ya Dios me había hablado. A lo mejor le estás viendo que Dios tiene un propósito contigo y tú vas que Dios te está hablando y tú sientes como que pasan cosas que Dios te está advirtiendo, es que Dios te tiene un llamado. ¿Y qué sucede? Que cuando yo tenía 17 años para ese tiempo, cuando llego a la institución, que el director nos reúne, que me está diciendo que mi mamá estaba gravemente en el hospital, yo le dije, tuve sueño hace 2 días que a mi mamá le quitaban la vida. Wow. Y ahora mismo yo siento que mi mamá está muerta. Y él me dice, se quedó, se miró a la orientadora, miró a la trabajo, miró a todo el mundo. La asesinaron anoche. Y yo no sabía, ya el Señor me había hablado. El Señor me dio una fortaleza bien terrible para mi mamá. Una fortaleza fuerte, bien fuerte para la muerte de mi mamá. Pero cuando voy bajando, hay otro salmo, que es el Salmo 23. Cuando la trabajadora social me dice, Sandro, porque nos encontramos en el pasillo, a la trabajadora social no está en la reunión porque llegó tarde, cuando venía, ya yo iba bajando las escaleras de la oficina. Ella se encuentra de frente conmigo y me dice, Sandro, ¿cómo te encuentras? Y yo le dije, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esas fueron mis palabras. ¿Y no le servías al Señor? No le servía al Señor. Wow. No le servía al Señor y le dije, yo siento a Dios de una manera especial en mi vida. Qué bonito. Entonces, yo no le serví al Señor, pero yo dije, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Traté de caminar en ese tiempo, con la muerte de mi mamá, traté de caminar. Pero al tiempo como quiera no pude, porque ya el odio estaba sembrado. Sí. Lo que terminaba, faltaba un factor determinante. La muerte de mi hermano mayor, pues eso me llevó a terminar, a descarrilarme más. Y más cuando sabía quién era la persona. Sí. La muerte de mi hermano le dieron 200 y pico de tiros. Wow. A él le destrozaron un cerebro, cabeza y todo, ¿verdad? Y fue una misma guerra que se formó en el mismo residencial. Los mismos amigos empezaron a tirarse unos a otros, a matarse entre ellos mismos. Y uno se fue envuelto en esa guerra porque también estaba en la calle. Aunque no estaba con el residencial, ¿verdad?
Yo no tenía nada que ver con el caserío, yo estaba en otro caserío, ¿verdad? No tenía que ver nada, pues no vivía allá ahí en Vistahermosa, vivía en otro residencial. Pero eso me llevó esa muerte de mi hermano me llevó a tener como más odio. Pero gloria al Señor, aquí estamos sirviéndole al Señor, son 25 años. Y te puedo decir que Dios habla, Dios revela, Dios advierte, Dios siempre está pendiente de nosotros. Y si Dios no permitió que yo cayera preso y que me quitaran la vida, es porque hoy en día yo te puedo testificar que Dios es bueno, que Dios te está hablando, que Dios quiere que retroceda lo que está en tu corazón y en tu mente para que no termines mal como muchos han terminado. Mi hermano era un hombre de la iglesia, el mayor. Era un hombre que tocaba las congas, era un hombre que predicaba, era un hombre que mecaneaba, trabajaba en la mecánica de las guaguas de la iglesia, en la iglesia Francisco Cabezudo. Y mira dónde terminó, muerto, porque no tuvo la oportunidad de reconocer su error. El odio fue tan grande. Mi hermano sí asesinó. Mi hermano sí le quitó la vida a muchos. Gracias al Señor que yo no. Pues yo estoy tranquilo. Yo voy a donde quiera. Porque yo sé que yo no tengo sangre en mis manos. Pero si yo hubiese tenido sangre en mis manos, me hubiese preocupado más. Porque ya siempre hay alguien que está por ahí pendiente para quitarte la vida. Buscando cómo tratar de hacerte daño. Pero yo le puedo dar la gloria al Señor. No derrame sangre. No tengo nada de qué preocuparme. Y hasta el sol de hoy yo ando para donde quiera, me meto a los caseríos donde mismo estuve, yo voy y predico donde me llamen, estoy tranquilo. Y con la protección de Cristo. Y la protección de Cristo. Amén. Y mucha gente me dice, tú eres loco, que si los caseríos, que si un día te chafas por un tiroteo te matan. Yo le dije, cuando estaba en el mundo de pecado, en las guerras de las calles y muchas cosas, me pudieron haber matado. Y me iba a llevar el diablo, vamos a hablar claro. Ahora sí Ahora sí me matan, estoy en la voluntad del Señor, porque la Biblia dice que bienaventurado el Señor cuando venga contra su ¿qué? A su siervo haciendo así, ¿verdad? Claro pues sí. Si estamos así, en Villa España estábamos predicando hace unos años atrás, y un tiroteo. Y en varias veces en Villa España que estuve predicando, tiraron tiros. Guardamos, los tiros se acabaron, vamos a seguir predicando. Tampoco nos íbamos. No, porque yo fui allá a dar un mensaje, no fui a irme corriendo. Porque somos valientes, somos más que vencedores en Cristo, ¿verdad? No es que seamos guapos, pero el Espíritu Santo pone una valentía tan terrible que a pesar de todo, es que uno vivió ese mundo de tiroteo, de muerte. Yo vi muchos ser muertos al lado, que yo vi muchos caer, verlos asesinados, botando sangre por todos lados, dando la expresión, ¿verdad? Yo vi mucha gente caer así, en el mundo de pecado. ¿Qué le consejo, verdad? Porque estuviste en el narcotráfico. ¿Qué consejo le daría a esas personas, verdad? Que nos están viendo, ¿verdad? Porque él ha tenido la experiencia y él ha vivido todo eso del narcotráfico, de la muerte de su familia, es fuerte. Así que, ¿qué consejo le darías? Bueno, el consejo que te voy a dar es primero, preso o muerto. Yo trabajé 4 años en presidio voluntario con las cosas del Señor. Y yo te puedo decir que allí yo los veía llorar. Porque esto no es la calle, la cárcel no es lo mismo que la calle. El Fader, ¿verdad? Héctor Delgado, tiene una canción y dice que el pana tuyo se te queda con la mujer. Y están esperando para quedarse con todo lo tuyo. No hay amigos en la calle, no hay pana, eso era antes. Antes habían códigos, había lealtad. Hoy en día la calle no es lo mismo que hacen más de 25 años, te puedo decir, como unos 30 años que te puedo hablar más o menos, creo que por ahí que yo estuve en la calle. Y yo te voy a decir, no hay amigos. Pero Dios sí cambia, Dios sí transforma, Dios sí tiene el poder para hacer el cambio en tu vida. Y todo ese odio que tú tienes en el corazón, Dios lo puede convertir en amor. Dios puede usarte para su gloria, Dios puede hacer contigo cosas grandes. Mira, yo he visto la mano de Dios, he viajado, me ha llegado a lugares que ni me conocen. Y el que está en el altar me ha dicho, mire, tenga la parte, hermano, porque así es Dios, perdone, así es Dios. Dios es un Dios que usted no tiene que presentarse, Dios te presenta donde quiera que va. Amén. Y he tenido la oportunidad, mira, de viajar, de ir a muchos lugares. Y Dios me ha abierto puertas para viajar a Centroamérica. Lo que pasa es que no he podido viajar para allá. Pero me ha abierto muchas puertas. Pero el único consejo que te puedo decir, mira, es, en Cristo todo se puede. Amén. Y Dios bendice a uno. La calle te bendice para mal. Todo lo que hace económico se me iba, mira, por un lado lo agarraba y por otro lado se iba el dinero. Y a la larga que te agarren, puedes tener 100,000, lo que sea, y ¿sabes lo que pasa? Se te van en abogado y cuando sales pelado también. Mientras tanto, aquí no tenemos millones de dólares, no somos ricos. Tenemos que luchar día a día, pero sabemos que nos podemos acostar en paz. Para que vean que Dios, todo lo hace Dios. Dios hace todo. Dios te quita los problemas, te salva de que te maten
te protege, Él es nuestro juez, Él es todo, todo. Ahora, hermana, tiene que haber un momento que tienes que ceder. Sí. Tienes que ceder. No puedes seguir a la libre como uno quiere, porque Dios va a llegar el momento que va a tener que pasar el proceso. Yo llegué el momento que tuve que ceder. Tuve que doblar mi rodilla. En el último problema que tuve, yo tuve que ceder. Ya ahí yo dije, ya no puedo. Llegó el momento que yo dije, ya yo no puedo más. Ya yo no puedo más. Y ya yo había dejado de beber. En ese tiempo yo había dejado de beber ya. Ya yo no tomaba ni nada. Pero y hoy en día, pues yo puedo hablar del propósito de Dios. Pero una ocasión una persona me dijo, yo no sé cómo tú puedes ser cristiano. Si tú lo que eras un bandido, porque me conocía del pasado. Tú lo que eras un charlatán, tú lo que eras un bandido que vendía droga. Me dijo así bien molesto esa persona. Y yo lo miré y yo dije, bien claro, tú has dicho. Yo era un bandido. Yo era un bandido, pero te voy a decir por qué era un bandido. Me mataron mi mamá. Terminé en una institución primero sin saber por qué. En las instituciones de niños no son fáciles. Pasan muchas cosas, se pasa mucho. Y aunque era una buena institución, pero siempre está el problemático. El que quiere abusar de ti, tienes que defenderte. En esto tú tienes que sobrevivir. Entonces, ¿qué sucede? Yo le dije, me mataron, mi papá se muere, era un niño. Me mataron a mi hermano, me matan a mi mamá, me matan a otro hermano, por poco me matan a mí. Yo estaba lleno de odio, por eso yo era un bandido, porque la vida fue fuerte. Ahora, por eso fui bandido. Y él dijo, ¿en verdad tú pasaste todo eso? Yo le dije, sí. Yo no sabía, por eso es que nadie cuenta su pasado. Tú me juzgas por lo que yo fui. No me juzgas por lo que me llevó a ser así. Acuérdate que ahorita dije que había un demonio cuando yo era un niño de 6 o 7 años que yo vi, que nadie lo veía, que decía que me iba a destruir a mí y a mi familia. Y él estaba llevando a cabo ese plan, ese propósito. Eso era infernal. Eso era infernal. No, imagínate, mi papá alcohólico, muerte por alcohólico, gloria al Señor, fue salvo. Mi mamá, mis hermanos muertos, mis hermanas adictas a droga. En Nueva York, que tuve que sacar para los Estados Unidos, allá vendían sus cuerpos para droga. Una murió de cáncer hace un poco de tiempo, hace como 3 o 4 años, pero murió en el Señor. El Señor me la salvó, la gloria se la damos al Señor. Y la otra, que aunque no le está sirviendo al Señor, no está en droga, está tranquila. Entonces, esas son las cosas de las rodillas que yo he dado por mis hermanos. Cuando yo empecé a servirle al Señor, que yo le dije, Señor, si tú me sacas de este problema, yo te voy a servir. Yo las pasé duras. Yo dejé la casa, yo pasé hambre, yo pasé situación, yo tuve que vivir en un mueble, en casa de un familiar, sin trabajo, sin ropa casi, porque me quemaron la ropa. Ay, Dios mío. Cuando yo fui a buscar mi ropa me la habían quemado. Dios mío. Pero no fue por maltrato a la madre de mis hijas ni nada de eso. No era que la maltrataba. Simplemente por unos problemas que pasaron. Y pues yo me fui de la casa y cuando yo estaba sirviendo al Señor cuando me fui de la casa, pues yo la pasé difícil. Pasé necesidades, sin ropa, sin trabajo. Pero el Señor un día me dijo, pídeme lo que quieras a través de una sierva. Me dijo, pídeme lo que quieras, zapatos, ropa, que todo te lo ve. Y el Señor empezó a suplirme, a bendecirme. En medio de los procesos, yo empecé a pasar todas estas cosas. Murió una nieta mía, ¿verdad? Falleció una nieta de 6 meses. Wow, Mis 3 hijas han estado presas. Dios mío. Sí, 2 por narcotráfico, otra porque la cogieron haciendo otras cosas. Y la mayor tuvo 2 veces presa. Pero el Señor siempre me decía, yo las voy a librar, yo las voy a ayudar. Y mira, gracias al Señor, la última tuvo presa hace como 1 año o 2, pero fue en defensa propia. Una persona fue agredida, tuvo que ella defenderse, no voy a decir qué hizo. Y esto la llevó a una situación de tribunales. Pero gloria al Señor que todo salió bien. Está en la calle. Hace poco tengo un nieto que ella parió. Ahora tengo un bisnieto. Mira si Dios es tan bueno. Dios es bueno. Que yo me tengo que gozar. Que tengo hasta bisnieto. Y no parece. Pero te quiero decir, a los 22 años iba a acabar mi vida, iba a ser asesinado. Porque ese fue el momento que me iban a asesinar. Sin embargo, tengo 55, ya tengo vida por ver mi bisnieto. No lo he visto por foto, tengo que ir a Estados Unidos para visitarlo, para ir a verlo. Pero cuando te digo todas estas cosas, tienes un futuro, la gente tiene un futuro por delante. Que el enemigo quiere obstruir, quiere terminar. Y a veces los jóvenes de la calle no entienden esto. Que es un enemigo que te está engañando, es un enemigo que te quiere hacer daño, que te quiere destruir. Y como ha destruido a muchos que están presos, mira, hoy yo fui a llevarle un dinero a una persona, no voy a decir nombre, a su mamá, por lo menos para la cárcel, para ayudarle un poquito, ¿verdad? Para que se le envíen, para que tenga, aunque sea una comisaria allí. Porque también tenemos ese ministerio, también ayudamos. Claro que sí. ¿Verdad? Cuando tenemos la oportunidad de ayudar a alguien que otro, se le da la mano.
Y no lo decimos para gloriarnos, la gloria que es de Dios. Amén. Pero, ¿por qué? Porque son muchachos jóvenes que van a estar 20, 30 años presos. Van a estar mucho tiempo presos. Yo tengo un primo que amo un montón, que está preso, ya tiene más de 30, como unos 28 años, 29 años, desde joven. Y eso es lo que te está esperando. Si tú sigues en la calle, eso es lo que te va a esperar. Yo estuve como 3 o 4 años, como 3 años en el bajo mundo y crecí rápido. Cuando te estoy diciendo que cuando en esos tiempos Montepal estaba ahí en su apogeo, yo andaba con gente de Montepal que estaban bien trepados, que eran reconocidos, que hasta el Fader menciona a un Tito Bolondrón. Y ese era una persona de la que yo andaba. Eran gente fuerte, que tenían peso en la calle. Sin embargo, mira dónde estamos hoy en día para la gloria del Señor. Sirviéndole al Podemos Señor. estar aquí en este programa con mi hermana Estrella, aquí, dándole la gloria al Señor, ¿verdad? Si no, sí, así si estuviera 7 pies bajo tierra, y eso es lo que le espera a la persona de la calle. Cristo es la solución, no es hacer guerra. Yo siempre peleaba con mi puño, con mis fuerzas, y con las fuerzas tuyas no vas a poder. Con tus fuerzas vas a terminar mal. ¿Sabes cuánta gente se ha levantado contra mí yo estando sirviéndole al Señor? Búscalos a ver dónde están. Búscalos. A mí se me metió una persona a robarme en mi casa en Río Grande. Yo estaba en Estados Unidos, por allá con mi familia, y me robó. 2 años duros. No lo mató nadie. Lo encontraron 3 años muerto en su casa y me da pena, la tristeza, porque era una persona que yo le ayudé mucho. La palabra dice, ay de aquel que se meta con uno de mis pequeñitos. Y la esposa mía me decía, no, tú no vas a tomar la acción en tus manos. Yo estaba bien molesto. Sí, porque lo conoce. Primero que lo conoce. No es que el enemigo sabe dónde Dios te sacó. Sí. Y él va a tratar de sacarle esa vieja criatura. Y yo estaba bien molesto. Pero cuando yo le dije un día al Señor, yo no sé cómo yo voy a mirarle en la cara a este individuo que lo ayudé tanto. Señor, y mira, me roba. Me quemó hasta la casa. La prendió en fuego. Mira todo lo que pasa el cristiano. Estaba molesto, pero no puedo tomar acción sobre eso, de que se ponga el enojo sobre, como dice la Biblia, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque ahí es que vienen las locuras. Y eso es lo que quiere el enemigo, sacarte de la presencia de Dios. Yo viajé de Estados Unidos para acá a ver si lo veía, porque lo quería confrontar, pero parece que él sabía que yo estaba por ahí y no lo logré ver. No, que Dios no lo permitió. Entonces, pero llegó el momento, ¿verdad? No es que venía con venganza tampoco, pero quería confrontarlo, porque era una persona que yo le había ayudado mucho. Y sin embargo, fíjate, no me alegra esto, ¿verdad? Porque no nos estamos contentando, el mal de nadie es para alegrarse. Pero el Señor toma justicia. Tú te levantas con un cristiano, con un hombre de Dios, una mujer de Dios, un joven de Dios, y sabes que vas a recibir consecuencias. La Biblia dice que Él peleará por vosotros y nosotros estaremos tranquilos. Amén. Que aún sirviéndole al Señor, vienen muchas situaciones, vienen muchas pruebas. Se te levanta el enemigo. Va a usar cualquier manera y cualquier forma para tratar de sacarnos del camino. Pero cuando usted está puesto bien los pies sobre la roca, es inmovible uno. Uno sabe en quién uno confía. Amén. Bueno, pues, Sandro, ¿dónde te podemos conseguir? Bueno, me pueden conseguir en mi teléfono, ¿verdad? Mi teléfono es el número 336-566-6484. Es un número raro, es de allá afuera, pero siempre lo tengo porque llevo tiempito con él. 336-566-6484. Respondemos, ¿verdad? Hermano Sandro Torres, evangelista del Señor, ¿verdad? Me convertí en el año 99, pero no me bauticé hasta el 2003. Hasta el 2003 fue que me bauticé porque había una preparación del Espíritu Santo. Era todavía sirviéndole al Señor, era guapo, era problemático. Sí, era problemático, vamos a hablar la verdad. Pero el Señor tenía que hacer unos cambios en mi vida y poco a poco el Señor fue trabajando con ese carácter de una manera que hasta que en el 2005, ¿verdad? Por la pastora Mariluz Burgo y el señor Carlos Tellería, los pastores de la iglesia Esperando a tu Señor, me ungieron como evangelista. Amén. Hasta el sol de hoy estamos sirviendo como evangelistas al Señor, pero pertenecemos a la iglesia en Río Grande, Río de Jordán 3. Pastor Noel Toledo. Qué bueno. Y nuestro evangelista Sandro predica, así que si usted quiere invitarlo, pues puede conseguirlo a ese número de teléfono, ¿verdad? Para que Dios se glorifique y allá en la iglesia donde él esté, donde vaya, pues Dios ponga su mano y haga milagros, ¿verdad? Bueno, pues Sandro, te damos gracias. Amén, de parte de Betel IVX. Hemos visto cómo Dios obró
grandemente contigo, que, ¿verdad? Sanó tu corazón también, ¿verdad? De ese odio que sentías, ¿verdad? Pues no es fácil que maten a su mamá y a sus 2 hermanos, y el saber también quién fue la persona. Amén. Y también que pues en ese proceso pues Dios hizo muchos cambios y lo protegió. Así que si usted quiere más contenido de como el de Sandro Torres, inscríbase en Betel VX, dele like, comparta y será hasta la próxima. Así que Dios le bendiga. Dios les bendiga mucho.